¿Tú eres el único más viejo que este? ¿Crees que te puedo hacer una foto solito ahí en ese lugar, maestro? Sí, así nada más. Pero para que... para darle una continuidad a una cosa y Buenas, gracias por la paciencia y gracias a todo nuestro equipo del CUEC. El CUEC está probando también parte de su capacidad técnica. Pasen, por favor, ustedes pasan por acá. Y bueno, aquí te vas a encontrar a varios conocidos. Pásenle. Bueno, pues primero que nada agradecerle a Difusión Cultural al doctor Volpi que nos acompaña y que nos va a hacer el favor de presentar a nuestros súper invitados, ¿no? Y vamos después a ver también, vamos a tener esta gran oportunidad de que Tatiana también nos presente al ratito su magnífico documental Tempestad. Y nos va a acompañar Ernesto Pardo, el fotógrafo. Así que, pues gracias por venir y gracias por estar aquí. Muy buenos días. Simplemente para hacerlo lo más rápido posible y ya para darles la palabra, creo que no necesitan presentación aquí, figuras tan importantes que vuelven a su casa, simplemente darles la bienvenida. Alfonso Cuarón, Eugenio Caballero, Tatiana Hueso, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y sin más, procedamos a que mejor ustedes conversen. Muchas gracias. Pues buenos días. Un privilegio estar aquí en el CUEC con estudiantes, con gente que está empezando a hacerse de la provocación y de construir un camino para contar historias y bueno, de estar aquí con dos grandes cineastas y vamos a entrar de lleno. Tengo una primera pregunta para Alfonso. Sobre los vínculos afectivos con los proyectos. Me gustaría saber, preguntarte, que nos compartas qué tan importante es para ti que haya un vínculo emocional con el proyecto. Pienso que los vínculos muchas veces se convierten en motor o en brújula para navegar durante los procesos, en brújula para saber, para tener presente desde dónde hablas como creador. Los vínculos deberían de ser el punto de partida. Y eso es algo también que he tratado ya de aprender, de darle más importancia, en el sentido de que yo creo que muy buena parte de mi carrera, yo fui muy tonto, en el sentido de, o no tuve la fortuna de que todos mis proyectos nacieran de ese vínculo. Algunos de esos proyectos nacieron de la necesidad, o sea, de la necesidad, ahora sí, económica, por situaciones dadas, o geográficas también. Pero aún en eso, ya que está el proyecto, uno solo hace lo que cree, en donde hay una conexión, esa que llamas tú vincular o emocional. O sea, sí puedo decir, ahí tengo un par de proyectos, o más de un par, quizá 3 proyectos que no nacieron orgánicamente de esa necesidad, de la necesidad emocional, nacieron de otras necesidades. Y que uno, mal que bien, intenta voltearlas y crearlas
para tu beneficio. El último de estos, mal que bien, logré convertirlo, o sea, en el momento donde me di cuenta en la situación donde yo estaba, la decisión fue entonces crear un proyecto de la nada en el que yo tuviese una relación, pero que ya que al mismo tiempo sirviera para las razones pragmáticas que necesitaba en ese momento. A lo que voy es que no necesariamente lo que yo vaya a decir son los mejores ejemplos de cómo hacer una carrera. Claro, pero creo que todas tus películas están muy cargadas de emoción. Y por ejemplo, tal vez podrías compartirnos, recordar cómo fue esa primer película en tu vida, ¿no? Solo con tu pareja. ¿Qué te provocaba? ¿Qué te vinculó? ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue el motor para llevar adelante esta película? Pensando en los orígenes, en el principio, ¿no? En tu primer película muy importante. No hay otra antes muy importante, ¿no? ¿O sí? No, ¿O claro. sí? No, mira, bueno, quizá las que no se hicieron, pero es que ese vínculo creo que viene de mucho antes, no tiene que ver con el momento de solo hacer esa película. Los vínculos vienen desde, en mi caso, de la necesidad de hacer cine, de querer hacer cine desde quizá que tenía 6 años, y de el aprender el cine. A aprender me refiero a los 6, 7, 8 años, el cine era una cosa casi abstracta, donde era entre las historias y los personajes y los actores y las aventuras, no era una cosa definida por, hay un director, hay un fotógrafo, hay un actor. Quizá ya 7, 8 años, yo creo que ahí aprendí además en un documental que era un making of, 2 making of de 2 westerns, curiosamente. Uno era de Butch Cassidy y el otro era de uno de Sergio Leone, en donde aprendí que había un director. Y eso sí cambió el color por completo de las películas, porque empecé a ver el cine con otros ojos. Y lo digo en una parte vincular porque era una conexión tremendamente emocional. Primero una parte emocional, quizá la narrativa, a este rollo mágico de ir a salas de cine y ver aventuras y ver historias. Y después se convirtió como a los 8 años, en ese hacer, ver que hay gente que hace y tratar de entender cómo estaban hechas. Y ya fue después, esa misma época, justo después de eso, como a los 8 o 9 años, que vi Ladrón de Bicicletas, y me enseñó a otro cine completamente distinto al que estaba acostumbrado. Y a partir de eso, pues, se fue abriendo ese mundo. Pero además es el vínculo de dónde eres, de quién eres, de qué país eres, ahora sí que te mamaste. Y son todas esas cosas las que crean ahora sí ese vínculo del que tú hablas. En mi caso, en Solo con tu pareja, pues tiene mucho que ver con mi educación o mi falta de educación en el CUEC. Y mi falta de educación, que me quejé en un principio, me di cuenta que fue absolutamente una virtud. En el sentido de que tuve la formación necesaria por gente que voy a estar tremendamente agradecida y curiosamente están en esta sala hoy. Y me refiero a Miguel Valdés, a Mario Luna, a Jorge Ayala Blanco, a Toño Ruiz, y el que falta quizás sería Mario Luna. Digo, ¿qué onda? Juan Mora. Es que está de incógnito. Sí, pero que ese era el grupo, era una escuela muy desarticulada en esa época, que tenía muy buenos maestros. Y que no me sorprende que sigan siendo los pilares de esta escuela, porque los pilares no son estos edificios. Y a lo que voy con esa parte es que de esa falta de educación que tenía que ver con la creación de esa primera película, es que llego acá y veo la bodega
que no tiene nada que ver con la bodega de Adolfo Prieto, que era más como una cerrajería con 3 desarmadores puestos ahí. Veo un foro aquí que no tiene nada que ver con un aula, que era una aula estaba medio tapada las paredes y pintada de blanco, pero eso era un foro, además donde ya cuando la tramoya que tenía, si estabas de pie te llegaba aquí la tramoya, o sea que a menos que eras personajes hincados no servía de mucho. Y eso es por una parte infraestructura, que fue una virtud, que de hecho a mí lo que me preocupa al ver aquí esto es tanta estructura, tantos recursos. Me parece muy distrayente. Yo veía un rodaje del CUEC contra un rodaje del CCC, que en el CUEC hacíamos, tu equipo básico eran 2000, 2650, unos 200 y un par de dinkies, con una tonina. Y ibas a los rodajes del CCC, donde eran LMAX y 2 staff de Churubusco, con todo un equipazo, y Harris 16, la nuestra era una Bolex, si tenías suerte, de motor, si no era de cuerda. En el CCC eran Harris silenciosas. Y sí, a mí me da una envidia tremenda. Sin embargo, yo siento que muchos cineastas de mi generación del CCC se fueron por ahí, por esa parte de los recursos, mientras en el CUEC, también gracias a Jorge Ayala Blanco, se nos enseñó la parte conceptual y del lenguaje del cine. Y eso es a mí lo que me preocupa. En mi primera película, en realidad, yo estaba fascinado por las comedias de Lubitsch, pero también a mí me había gustado, pasado por esa época setentera, pues nueva ola y del nuevo cine alemán, que Fassbinder desembocó un poco al Almodobrazo y en el cine gringo Scorsese. Y sí, me gustaban los nuevos lenguajes visuales. Yo todavía no identificaba muy bien la diferencia entre lo que es la forma y el lenguaje. Entonces me iba por la mera forma. Y había esa parte vincular, tenía que ver con la necesidad de hacer una película, pero hacer una película que me gustara, que me divirtiera a mí, y que saliera. Lo que quería en esa película es, cuando hacíamos ejercicios del CUEC, es que un shot quedara bien. Era lo que nos interesaba, que un shot quedara bien. Después con el Chivo, cuando hacíamos series de televisión, es que una escena quedara bien. Y que quedara bien quería decir formalmente bien, ni siquiera en cuestión de lenguaje o contenido. Y en esta película era que quedara una película que la película quedara bien. O sea, que formalmente estuviese bien. Eso para nosotros ya era ganancia. Por eso la parte afectiva estaba muy confundida por esta otra parte formal, que es un defecto. O sea, yo ahora veo nuevas generaciones que desde su primera película veo Japón de Carlos Reigadas y veo una película que de entrada él no tenía él ya había entendido lo que es el lenguaje. Yo no lo había entendido. No, lo digo un poco con vergüenza, o sea, el hecho de que hizo mis primeras películas son formales, quizá. Sí, hace un momento tú hablabas de las carencias, ¿no? De las carencias de equipo, de las carencias técnicas, de eso, tal vez filmar con una sola lata, un ejercicio, una sola lata de 400 pies de 10 minutos, ¿no? O de 35 milímetros, cómo las carencias te llevan y te empujan a crecer en un montón de otros sentidos, ¿no? Entonces, estas carencias de las que hablas fueron tal vez el origen, pero el crecimiento en tu caso, pues es extraordinario, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, ¿qué implicaron estas carencias, por ejemplo, técnicas, ¿no? Para resolver, para inventar, para rediseñar, para buscar por otros lados cómo resolver
los cortometrajes, por ejemplo, aquí en el origen de la escuela, aquí en el Cueque? Bueno, mis primeras películas eran, básicamente me había hecho de chavo una cosa de cartón y era con camaritas de cartón que no filmabas nada. Después tuve la suerte a los 3 años de tener una Super 8, heredada, viejita y demás, y que estaba padre la cámara. La bronca es que mi familia no tenía lana para los rollos, que costaban 100 pesos en esa época, que eran como $10 de esta época, y pues no, o sea, más el revelado. Entonces, rara vez tenía, a menos que hubiese un evento familiar, tenía el chance de tener mi rollito. Entonces lo que yo hacía era filmar todo el tiempo sin rollo, pero iluminar y hacer las cosas, o sea, eso son carencias a lo que voy. Y quizá esa parte fue hasta una gran escuela. Aquí con todas las quejas a Mario Luna y a Toño Ruiz acerca del equipo chafa y la falta de equipo y comprar todo el tiempo con el CCC, y el hecho de no tener, al hacer las películas, no tener staff como las películas del CCC, sino que el que todos tuviésemos, que nos rotáramos siendo staff de todos los demás y haciendo distintas posiciones en todos los demás, sí, son carencias si las quieres ver así. Pero creo que mi formación nació justamente de eso, de esas carencias. Incluso uno cuando empieza a entender un poco más el cine como lenguaje y no como forma, te das cuenta que las carencias que se convierten en limitaciones son lo fundamental para un lenguaje. Y son las limitaciones que te autoimpones. Son limitaciones del lenguaje en donde, desde un punto de vista formal, son muy frustrantes, porque al tener carencias del lenguaje te estás limitando a ciertas formas. Y es muy divertido en el cine encontrar formas. Siempre encuentras un shot más padre, ¿sabes? Sin embargo, el que importa es el shot que es congruente con tu lenguaje, no el que está más padre, y a veces es frustrante. Eso creo que lo vivimos un poco en esta última película, ¿no, Eugenio? El encontrar ángulos poca madre y que al final no llega el... Sí, que al final no necesariamente eran los que contaban lo que queríamos contar a nivel emocional, sí, ¿no? Eugenio, y partiendo como del principio de todas las cosas, como interpretador, que eres, partiendo del guión, que es de donde nace todo, me gustaría que nos compartas un poco, y regresando un poco a esto de los vínculos, ¿qué debe provocarte un guión? ¿Qué tiene que tener un guión para que tú te vincules a él? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es esta primera lectura, esta primera aproximación al guión? ¿Desde dónde te posicionas frente al papel, ¿no? Desde como director de arte o como un simple y mero espectador. Y esas primeras impresiones, esas primeras sensaciones que te da la historia escrita en papel, ¿qué importancia tiene para ti guardarlas, depositarlas en algún lado? Porque siempre estas primeras impresiones son importantes y después en el camino se van manoseando demasiado, se van perdiendo, Entonces, esta primera aproximación tuya, ¿cómo es? ¿Cómo le...? Bueno, para mí es muy importante entender que el guión, en mi caso, como diseñador, ¿no? Como director de arte, también está ligado a un director, ¿no? Entonces, para mí es tan importante la lectura del guión como las conversaciones primeras que tengo con el director. Ahí lo que hago básicamente es un trabajo, cuando hay guión, es un trabajo de lectura, y verdaderamente es un proceso para mí pues muy visceral en ese sentido. Voy leyendo, voy tratando de entender de qué va el cuento, pero también voy anotando lo que más me llama la atención, ¿no? Es verdad que en algunas partes del proceso, que a veces son procesos largos, regreso a esas primeras notas.
para mí lo esencial en eso es empezar a generar una especie de mapa emocional también de a dónde van los personajes y de a dónde va la historia. Yo entiendo el diseño como, pues más como una disciplina narrativa que estética, para mí las decisiones que se toman a nivel espacial y a nivel visual tienen que estar ligadas a la emoción, ¿no? Es decir, yo de pronto, eso es lo que yo trato de hacer. Y bueno, creo que mucho está también en las conversaciones con el director. En el caso, si se vale decirlo, en el caso de Roma, esas conversaciones fueron muy ricas y muy específicas, porque al final hubo un ejercicio de no compartir un guión que además después lo leí y es una hermosura, pero de no compartirlo con el resto del equipo. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue hablar mucho de listas específicas de necesidades que se tenían, pero sobre todo de temas, ¿no? No hablábamos de exactamente cuáles eran las acciones, sino de qué temas estábamos hablando. Y ahí es donde para mí fue riquísimo y nueva la experiencia de esta película que hicimos con Alfonso. No sé, un poco a ti, ¿qué te llevó a tomar esta decisión? Supongo es la primera vez que lo haces de esta manera, ¿no? Sí, y por eso es a donde voy, esa parte donde cuestiono una buena parte de mi carrera, en cuestión de que me dejé ir distraer o aprendí tarde, lo que instintivamente quería hacer desde el CUEC. Había una parte de como instinto de cineasta que ya la tenía en el CUEC y que quizá por necesidades y por muchas otras cosas dejé ir por mucho tiempo, y que estaba muy ligado a esas limitaciones técnicas que teníamos o de equipo, estaban cubiertas por otro lado, y de hecho, más que cubiertas, por no solo un estímulo, sino el empuje a tratar de encontrar soluciones de otras maneras. Y de ahí nació el Chivo. Aquí están los dos papás del Chivo, Antonio Ruiz y Mario Luna, justamente por eso. Yo que empecé con mi formación de fotógrafo, que Mario Luna se enojó conmigo mucho cuando le dije que ya más bien me dedicar más a dirigir. Estarás contento de saber que regresé a la fotografía otra vez. Solo por ti, Mario. Había la parte la otra parte que fue dado en mi caso también mucho, pues con pláticas con Mittel, con Juan, y dos cursos maravillosos que son de los dos que más recuerdo de Jorge Ayala Blanco, que uno era la historia del cine, que era creo que el primer año, y que era nada más historia del cine de principio a fin. Y el segundo año, él tuvo uno que me abrió todavía más los ojos, que eran, creo que se llamaban Nuevas Escuelas de cine. Era mucho cine alemán, era la post-nueva época, el cine francés de los 70s y demás. No me acuerdo cómo se llamaba el curso exactamente. Análisis. Sí, pero estaba enmarcado muy específicamente en las nuevas escuelas. Y nuevas corrientes, cierto. Perdón. No aprendí tan bien. Entonces, y ese fue un curso que definitivamente abrió mis ojos. O sea, fue donde además al hablar de nuevas corrientes daba el antecedente de las corrientes que habían nacido fuera de lo que fuera el cine convencional en la historia del cine, pero se centraba mucho en las que estaban vivas en ese momento. Estaba todavía medio viva la alemana, la parte del
de la post-nueva ola. Y dentro de eso salpicaba de distintas cosas, no tanto de corrientes, pero sí de películas de distintos lados del mundo. De hecho, ahí fue donde yo vi la fórmula secreta, que de hecho proyectamos mañana en Morelia. Y eso creo que fue, a lo que veo es que eso era más el cineasta que yo era. Y ahorita en este proceso de Roma, por fin como que me atrevía a retomar eso. Hubo un pequeño intento, Ni tu mamá también, pero acá lo tomé con más seriedad, yo creo. Y sí, lo que dice en cuestión de proceso, porque es parte de la pregunta a Eugenio. De hecho, yo en principio tenía pensado no escribir guión. Como la película necesitaba ciertos recursos, porque es una película que sucede en 1970, 1971, y que sí tiene un margen de locaciones y de necesidades amplio. Yo necesitaba ciertos recursos y por necesidades contractuales yo tuve que escribir un guión al que también contractualmente yo quedé que nada más el financiero, el jefe de un estudio gringo, que resulta que es mi cuate, él era la única persona que lo iba a leer y nadie más. Wow. Y entonces, de regreso a México ya con todo el proyecto, pues a nadie le di el guión. Sí, digo, yo lo leí ya entrada la preproducción. Los actores, ni nada. A Eugenio, a mitad del rodaje, ¿cuándo fue? Como empezando el rodaje. Empezando el rodaje. Ya que estaban varios de los sets armados y también era un poco para discutir sobre las ideas. A mí me sirvió mucho porque fue muy divertido. No es cierto. Hablar de temas. No, trabajar contigo, no. Nada más te quejas de que no tenías guión. Pero fue muy divertido hablar de temas, sobre todo en este caso, que era pues recuerdos de la infancia, aunque no es necesariamente la época en la que yo crecí, son unos años antes, pero es verdad que una historia que surge de Alfonso y de una necesidad muy personal de hacer esta película, de pronto, por cómo se dieron los procesos, se convirtió también en una película muy mía. Siempre lo trato de hacer, pero quiero decir, hablar también del barrio donde vivieron mis abuelos, los recuerdos de infancia, todo este bagaje que uno tiene y que es parte de lo que a uno lo forma como creador, ¿no? Entonces, en ese sentido fue maravilloso porque las acciones, bueno, se sabía más o menos qué iba a pasar, pero sobre todo lo que era muy importante es de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es la parte emocional? Hablamos muchísimo de las emociones y eso para mí fue un gran mapa para interpretar eso visualmente. No nada más con la recreación de época, que eso es una parte de mi trabajo, ¿no? Recrear época y que todo sea correcto, pero no nada más es eso, sino que en la recreación de época también tiene que haber una emoción, ¿no? Y eso se hace con las formas, con los objetos y con el color. Y la ¿no? parte de contraste. Y el contraste. O sea, el contraste social que por supuesto, sí. El contraste, no, pero también el contraste en lo que decidimos hacer a nivel visual. Pero sí, por supuesto, es que es importante, era muy importante reflejar, pues, el mundo de la ciudad con su complejidad y básicamente son semillas de los problemas que ahora vemos, ¿no? Es decir, básicamente ya venían de mucho tiempo antes, pero justamente… que están absolutamente vigentes. Y potenciados, o sea, sí. Totalmente. Sí, pero perdón, es que alguna parte que fue muy importante del proceso, que es algo que yo siempre he hecho, algo que siempre se ha clavado desde la investigación. Exacto. Desde mi primer proyecto, por más formal que sea, aunque hubiese sido una investigación muy formal, y generalmente en esa época tenía mucho que ver con uso de colores, ¿sabes? Pero había mucha investigación y mucho marco de referencia y en esa época incluso investigación de referencia de películas.
¿sabes? En este caso, había mucho en Solo con tu pareja, había mucho de el ritmo de Lubitsch, por ejemplo. Menos de Hawks, un poquito, pero había más el rollo de tratar de encontrar el ritmo de Lubitsch, sin embargo, también enmarcarla, y entonces ahí están las referencias de Scorsese de pronto, ¿sabes? Pero esa parte, lo que hago es que esa parte formal, a partir de Tu mamá también empezó a despojarse de la parte formal y empezó a ser más una parte de una investigación casi sociológica, que eso se hizo a un grado muy grande en Hijos del Hombre, y que creo que de alguna manera iba guiando todo el proceso, porque empezamos a investigar un año antes, Sí, quizá, de un empezar año. la preparación. Un año antes, mucho a nivel visual, a nivel histórico, a nivel temas también investigamos mucho, y tanto en imágenes de prensa como en cine de la época, y mucho también con esta cosa que es difícil acceder cuando estás haciendo otro tipo de película, que son como las fotos familiares, que tienen una verdad muy particular. Normalmente cuando tú haces una investigación, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, pues las fotos ya se conocen, son fotos que tienen cierto peso, pero hay pocas fotos de la intimidad, o por lo menos no han llegado o no son tan accesibles. Y esas cosas había en la investigación de esta película. Había un montón de fotos familiares que justamente nos hablaban de los detalles de esta época, a nivel vestuario, a nivel calles, ¿no? A nivel recreación de calles en la ciudad. Nos dimos cuenta muy pronto en la investigación que pues esta ciudad no es la misma para nada. Es decir, uno habla de los 70s y parece muy cerca, pero son 50 años. Es como si estuviéramos en los 70s haciendo una película de los 20s, ¿no? Así de escandaloso, ¿no? Peor por cómo se ha desarrollado, pero de ahí que era muy importante tener los detalles de cada una de las avenidas en donde sucedía la película, para ver cómo las íbamos a Y recrear. para complicar las cosas, estaba la directiva de que todo lo que íbamos a hacer tenía que ser en lugares donde sucediera. Donde sucedía, claro, eso también era increíble porque tenía una resonancia muy importante. Hubieron cosas que no pudimos hacer así, por ejemplo, pues por más que le intentamos ver con todos los recursos técnicos que teníamos, cómo hacer Insurgentes en alguna otra locación, al final decidimos que no encontramos y lo construimos. Construimos 2 cuadras de Insurgentes en el Cine Las Américas, y fue construcción física hasta cierto punto, y estamos trabajando en continuarlo digitalmente hacia arriba. Entonces, toda esta investigación ha sido muy rica, sigue ahora, porque justamente seguimos creando este mundo, ¿no? ¿Qué tan importante es que el director de arte, en este caso trabajando juntos, salga a la calle a ese trabajo de campo con el director, acompañando la búsqueda de locaciones, reflexionando sobre los espacios y los retos, en este caso, que se tienen, ¿no? Por la temporalidad de estos espacios? ¿Qué tan importante es que se haga juntos? Bueno, siempre se enriquece, a veces por cuestiones prácticas, no siempre podemos ir al mismo tiempo, y después sí vamos, y las decisiones importantes se toman ahí. Yo considero que la búsqueda de locaciones es algo que entra directamente en el oficio de dirección de arte. Es decir, es para mí, si yo veo el impacto que tiene una decisión de locación en la estética de la película, es grandísimo. Entonces, para mí ha sido siempre, lo entiendo a nivel práctico, que locaciones tenga que ver con el equipo de producción, porque al final hay muchas cosas que surgen de eso, pero para mí es básicamente la búsqueda de locaciones tiene que ver con la dirección artística, con el diseño de producción. Y lo que hacíamos era, veíamos fotos juntos, filtrábamos, a veces yo iba a las locaciones,
cuando llegaba Alfonso conversábamos mucho de qué podemos hacer con esto, pero para mí el ir de scouting es una de las cosas que más disfruto además, ¿no? Y que además más impacto tiene en el total. No, y parte del asunto, la importancia de esta investigación, o sea, del proceso de investigación, y además para mí fue la importancia de no tener guión. Yo sí tenía un guión que yo ni quería tener, pero lo tuve que escribir, pero era el hecho donde, digo, hay una cosa que digo y que a veces me lapidean, pero sí creo que la narrativa es el veneno del cine. Entonces, cuando tú, perdonen, no, es que la narrativa es una herramienta del cine, no es la base del cine. La narrativa es un elemento más como lo es el sonido y como es la música y como son tantas cosas. O sea, hay miles de películas, unos miles y grandes películas donde en realidad no existe una narrativa literaria. Existe una narrativa fílmica, pero no necesariamente literaria, que es la que se entiende. Y me pareció que además el dar un guión iba a distraer narrativamente a todo mundo. Iba también a determinar las escenas a partir de una narrativa ya establecida. Y aquí más bien era el asunto de, no sabían qué iba a pasar en la escena, sabían en qué lugares pasaba, qué necesidades yo estaba pidiendo, pero a partir de eso eran innumerables conversaciones que tenían que ver con memorias personales, memorias históricas, las referencias, en donde eso sí iba enriqueciendo mi mismo proceso, ¿sabes? En cuestión de las memorias de otras gentes ayudaban a reforzar o cuestionar o enriquecer mi propia memoria. Entonces, creo que fue ya que estaba todo establecido, porque él ya, cuando empezamos a rodar, rara vez veo a Eugenio porque siempre estaba como en avanzada y demás. Por eso fue cuando entonces tuvo el guión, porque a partir de eso entonces él empezó a aterrizar lo que ya tenía en una parte quizá más estructurada, no solo eso, dice, ahora que veo tu escena y entiendo que va a ser esto, mira, te sugiero también estas otras cosas. Pero eso ya salió como un a posteriori, ¿sabes? No, o sea, a lo que voy es que yo no quería que fuera una narrativa guiando el proceso. Qué riesgo tan grande. Sí, tan importante, tan... Pues lo que pasa es que dependes de tus colaboradores y cuando entran al juego, Ana Terrazas, que a ella sí le frustraba tremendamente al principio porque es como gente que hace los vestuarios, necesita una relación más cercana a los personajes. Y entonces quería saber qué les pasaba, pero entonces era más bien de hablar un poco de personaje, pero sin meter rollo anecdótico, nada más de personaje. Y entonces esa combinación de eso entre las referencias fotográficas y tratando de pasar el filtro del rollo de época, porque algo que estábamos claro que no queríamos que fuera una película de época, o sea, que fuera una película contemporánea que está sucediendo hace 50 años. Entonces, en general con los colaboradores, ese era el asunto. Con Ana también hablábamos mucho de qué estábamos haciendo en el set. O sea, es decir, para definir los personajes también, ¿no? Tú hablabas con ella o hablábamos juntos de personajes, pero también era qué estamos haciendo en sus espacios personales. Y a partir de entonces había como que sí, se enriquecían básicamente tanto la parte que yo podía interpretar después como lo que ella estaba interpretando de esto. Ok, y hablando del set, pasando a otra película, ¿cómo monta Cuarón una escena compleja en el set? Pensando, por ejemplo, en Children of Men. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es el orden de la dinámica de todas las partes que intervienen en el montaje de esta escena? Elijamos una escena, bueno, hay varias ya
que se han vuelto unos clásicos, ¿no? Estos planos secuencias. Podríamos hablar de este plano secuencia que es en medio de la guerra, en donde en algún momento el lente se llena de sangre, que es una secuencia muy impresionante. ¿Cómo es la dinámica y el orden de todos los factores? Si puedes más o menos, ¿cómo empezó el proceso? ¿No? Empiezas con los ensayos, ¿en dónde te posicionas, desde dónde tú miras lo que va sucediendo, desde cámara, desde el monitor, estás adentro, cerca de los actores? ¿En qué momento entra la cámara? ¿En qué momento entra el sonido? ¿Cómo es el orden de estas dinámicas en una escena pues, de este tamaño? Mis primeras 3 películas que yo considero las más formales, el orden era más convencional, yo creo, de hacer las cosas. La verdad es que siempre he tenido una imaginación visual y escénica. O sea, cuando estoy escribiendo un guión, ya estoy pensando más o menos cómo estoy viendo las cosas. O sea, de hecho, la única razón de escribir un guión es porque tienes que poner en palabras, imágenes, una película que ya está hecha, de alguna manera, o que tiene forma. Entonces, eso siempre me ha ayudado en el sentido de que más o menos tengo lo que llamo una red de protección, porque si no surgen cosas en el set, siempre nada más me refiero a cómo me lo había imaginado y por ahí se va. Eso, y de hecho, este asunto, ahorita hablas de plano secuencia, eso es desde que antes de entrar al CUEC, es una parte del lenguaje que me había fascinado en cuestión, no solo de la parte formal y de la acrobacia del plano secuencia, sino la parte conceptual. Y dramática. Y a veces ni siquiera es dramática, como sí, o sea, yo me acuerdo que me fascinaba ver películas de Yang-Tzu. Lo que de Yang-Tzu, que de hecho fue, me parece que también en tu curso. Sí. Salmo Rojo, exactamente, con el helicóptero que pasa al final, el helicóptero rojo. Y aquí hay una cosa que es también la parte abstracta del cine, que también se crea por cortes. A lo que voy es que tiene que ser orgánico un lenguaje. Yo sí creo que el cine le debe, hay esta mala teoría de que tiene que ver el cine con la narrativa literaria o con el teatro, incluso con la pintura. Yo creo que tiene mucho más que ver con la música. Es un lenguaje mucho más abstracto, que de pronto lo llenamos, le ponemos narrativa porque se nos pegó la gana meterle narrativa, pero hay grandes películas sin esa narrativa y que es una experiencia más abstracta. Entonces, hay esa parte del plano secuencia como experiencia abstracta, pero además una experiencia que conlleva una unidad de tiempo y espacio, que eso también por un lado me fascina la fragmentación, la admiro cuando la veo bien hecha. Un gran ejemplo es Touch of Evil de Orson Welles, que tienes una de las escenas para esa época, quizá yo me imagino más cortadas, que es la escena del asesinato en el motel, que son cortes, pero son no sé cuántos cortes, que además cada vez que se prende y apaga el neón, hay más cortes escondidos, y tienes el plano secuencia inicial. Ahora, Welles dentro de todo era un formalista. ¿Sabes? A mí me empezaba a apasionar más los planos secuencias sin esfuerzo que hacía la nueva ola. Eso es donde ni te das cuenta a veces que había planos secuencias. Eso es donde de pronto era una conversación entre dos personajes en un café. Y eso, desde mi primer ejercicio del CUEC, yo hacía planitos secuencias siempre, pero combinado con otras cosas. Y en todas mis películas lo estaba haciendo. No fue sino hasta Solo con tu pareja que decidí o lo entendí como lenguaje, en donde
el plano secuencia no solo es para una unidad de tiempo y espacio, sino la manera que lo intentaba explorar era en donde los primeros planos y los fondos tengan la misma importancia. Y muchas veces que los fondos tengan más importancia que los primeros planos. Hay un crítico que se llama Zizek, que hizo un análisis de Solo de Y tu mamá también, en donde dice que la gente malentiende pensando que es la historia de dos niños calientes que van con una mujer mayor y tienen su viaje de iniciación, cuando en realidad es la historia con un país de fondo, con que más bien es la historia de un país en un viaje iniciativo, y en el fondo hay la historia de estos chamacos calientes y una mujer mayor. O sea, lo que voy es ese balance entre personaje y contexto, que en Children of Men era fundamental porque era la única razón para hacer esa película. De hecho, yo que cuando salió esa película, quizá comercialmente le fue muy mal porque narrativamente no es satisfactoria. Es más ensayística, quizá un poquito más abstractosa. Y entonces el punto de partida para hacer esos planos, tú te refieres a esos planos porque son más malabaristas, ¿sabes? Y que están padres, a mí son divertidos hacerlos, es divertido, o sea, esos son muy divertidos hacerlos, pero yo no necesariamente creo que sean los planos secuencias que tienen una verdadera fuerza. Tienen una fuerza narrativa, dramática, intrínseca, ¿sabes? ¿Y cómo se montan esos? Bueno, eso sí se requiere sí necesitas tener porque a los otros planos secuencia lo que voy es en que creas momentos de realidad que esperas que sean que tengan una verdad. Y la cámara está ahí para capturar un momento de tiempo y espacio, dentro de los marcos que te hayas puesto del lenguaje. En estos planos necesitas más planeación. O sea, sí hay una parte donde correspondes, ya tienes que subordinar mucho a la narrativa que estás creando. O sea, no estoy hablando mal de ellos, estoy hablando nada más que es un proceso distinto. Sí. Y a lo que voy es que sí, mucho es la preplaneación. En algunas cosas sí hay un cierto storyboard. Y más que nada los storyboards funcionan porque empiezan en un plano como eso, que hay tantos departamentos. O sea, no está nada más la cámara, está extras, están stunts, están explosiones, hay tantos, está arte y con cosas que se destruyen, no se destruyen, y humos y demás. Todo mundo tiene que ir siguiendo más o menos lo que se está haciendo. Y entonces sí son planos muy planeados, que es distinto a muchos de los planos que hicimos en esta película, que en realidad quizá más largos que esos y no estaban planeados. Ayer que volví a ver esta película, que hace mucho tiempo que no la veía, justamente es que percibí que en muchos de los planos secuencias, unos más pequeños, otros más grandes, como este que es gigantesco, están los momentos como más emocionantes de la película. De repente era como, a ver, regrésate para ver cómo, en qué momento se salió la cámara del carro, y era como, no, o sea, están muy cargados de drama y de emoción, y por eso me interesa saber cómo se monta una escena, pasando, por ejemplo, y tu mamá también, en donde hay un plano secuencia, en donde hay una conversación muy larga entre ellos dos, la conversación del clítoris, que antes comienza con otro tema y va evolucionando, y después Maribel se para y se dirige hacia esta rocola, y la cámara la sigue, y de repente se pone frente a nosotros y nos enamora y nos seduce, y la aproximación emocional y dramática del plano cambia, porque estás
primero muy lejos y de repente ella está casi encima de ti. Es decir, por ejemplo, centrándonos en este otro plano secuencia mucho más sencillo. Es que es más, y a mí me da más miedo este que me estás diciendo, Sí. que el que sé que voy a salir de la puerta, o sea, donde tengo ya pautas rítmicas que van a hacer que la atención continúe, ¿sabes? En lo otro estoy dependiendo de cosas mucho más sutiles. Y y tu mamá también, en esta escena, ¿cómo es la dinámica? Empiezas a trabajar con los actores, después llega la cámara, cómo en un plano secuencia tan largo en donde suceden tantas cosas se mantiene la provocación hacia el actor, se mantiene esa frescura, esa vida allí, ¿no? En un punto álgido. Esa es la gran diferencia. Cuando estás haciendo eso es que tiene mucho que ver con crear esos momentos de actores. Y en Y tu mamá también, que era un malabareo entre el texto y dejar que los accidentes sucedan, que es lo bello de los planos secuencias. O sea, los accidentes son lo mejor que te pueden pasar. Tú mencionas la sangre en el lente, no estaba planeada. Pero además las improvisaciones, los errores que los actores corrigen a la vez. Y dependes de un flujo de emoción, de verdad entre los actores. La verdad, como fue ese montaje, primero empecé convencionalmente, o sea, monté la escena más o menos. Nunca montábamos la escena ya ensayada porque preferíamos filmar los ensayos, porque en los ensayos puede salir lo mejor, ¿sabes? Y de hecho, esa escena en particular, yo empecé con miedo, era una escena muy larga. Y entonces empecé primero, hice un máster. Hice un máster que el Chivo iluminó y nos tardamos una buena parte de la noche iluminando ese máster. Creo que lo íbamos a hacer en 2 días, toda esa escena. Entonces hice el máster en un día y dije, bueno, no hay bronca, mañana aunque hagamos un par de protecciones aquí y además pues así ya sabía que yo podría cubrirme, que yo cualquier cosa podía ir de toma a toma. Y la verdad, después de hacerla, llegamos al siguiente día y fue de esas cosas donde te das cuenta que estabas traicionando justamente lo que estabas intentando hacer. Además, una razón por la que yo quería hacer esa película es por otro curso, otra película acá del curso del maestro Ayala Blanco que se llama Un hombre que duerme. ¿Te acuerdas de esa? Y otra bueno, él escribió, Perec le escribió, pero exactamente. Y otra, Adiós Filipinas, la de Rosier. ¿Te acuerdas la parte donde ella baila viendo a cámara? Ah, bueno, pues es un fusil. Y entonces, pero para llegar a eso, que era básica, hacia donde yo quería llegar, que es ese momento que dice que te seduce, justamente pues no podías llegar con trucos, tenías que llegar orgánicamente, pero sí fue un poco de miedo y fue hacerla y además lo peor es, cuando tú ves estos planos por separado, cuando tú tienes dailies y tienes cortes y te cubriste por todos lados, siempre se ven muy tranquilamente, porque sabes que de una cosa pasas a otra. Cuando ves rushes de plano secuencia, todo se ve horrible, todo se ve feo, no se ve fuera de ritmo, se siente aburrido y no es hasta que empieza todo empiezas a juntar ahora sí por eso es la parte del lenguaje, es hasta que empieza a juntar las oraciones en donde no empiezan a tener un sentido, ¿sabes? Con lo otro es fácil porque tienes como letras en un Scrabble que vas poniéndolas todas juntas. Aquí son frases, pero que son frases incompletas porque dependen del otro plano. Entonces sí es un poco más angustiante. Mientras que en lo del Hijos del Hombre, pues ya sabes que tienes momentos muy precisos.
está más planeado, tienes momentos más precisos. Era importante para mí el hecho de hacer que estés en el momento. No quería glorificar violencia. Yo nunca he hecho una escena de acción, en realidad esas de balaceras y demás, porque creo que de una manera u otra lo estás glorificando. Porque son padres. Yo las disfruto mucho viéndolas, pero pues me parece que, sobre todo ahora que la realidad se nos acerca cada vez más a los multiplexes, pues no son tan padres en la vida misma. Y era parte de ese asunto, era meterse dentro de ese momento. Y eso a la vez, porque había mucha referencia en Hijos del Hombre, de toda una investigación que se hizo periodística, porque casi todo lo que ves en imagen, en el fondo, no son más que referencias de conflictos humanos de 1990 al 2005 que se hizo la película. O sea, la mujer que está llorando cargando a su hijo es una referencia a una fotografía de los Balcanes, por ejemplo. Entonces, todo lo que estaba sucediendo sucede así. Cuando tú estás viendo esas cosas periodísticas, no las ves por cortes. ¿Sabes? Estás viendo una realidad humana que está sucediendo. Sí, es un viaje, absolutamente. Pues queda poco más de 30 minutos para finalizar nuestra charla y creo que es muy importante que puedan interactuar con los estudiantes, con los cineastas que hay en esta sala y me gustaría abrir las preguntas. No, eso no se Sí. vale. Sí. Estoy nerviosísimo, no, aquí porque nunca he estado tan nervioso. Acá están acá los maestros hasta el frente y además tocan el micrófono. Es casi como… Sí, mira, lo que pasa es que usaste varios términos que me gustaría precisarte. Existe una idea que obviamente no es mía, ojalá lo fuera, y que dice, el cine del futuro será una película que no se podrá platicar, no cine como arte narrativo, sino como arte de sensaciones fílmicas puras. La idea es de Antonin Artaud y de Germain Dulac del año 1925. Es absolutamente genial. Y cuando… Es triste que seguimos en la adicción a la narrativa. Exacto. Ya en el año 25, hace casi un siglo, se vislumbraba esto. Claro, eran visionarios, ¿no? Y otra idea que también es muy interesante es la de Dreyer cuando habla del plano secuencia. Y dice que no es lo mismo un grito a la mitad de un plano secuencia que por corte. Tiene mucho más fuerza si es a lo largo de un tiempo que corre. Y por supuesto, redondeando un poco esa idea de Dreyer, existe una película maravillosa de un cineasta chino que está actualmente en la cartelera paralela en la Cineteca, de Gambi, Kaili Blues, en donde hay un plano secuencia de 42 minutos y 10 segundos que es crucial dentro de la trama y donde pasamos del presente al pasado, al futuro y al tiempo onírico dentro del mismo flujo. Es absolutamente sensacional, te lo recomiendo. Bueno, no fue regaño, qué bueno. Buenos días. Yo tengo una pregunta sobre las producciones. Como Roma o Desierto, que son películas que tienen que ver, que se plantean en Estados Unidos y en México. Entonces la pregunta es, como cineastas mexicanos, si esas películas son coproducciones de Estados Unidos, hollywoodienses y mexicanas, ¿cómo fue la experiencia
creativa, económica, en comparación con una producción pura gringa o pura mexicana. Y de ahí cómo ven el futuro de las coproducciones de los Estados Unidos con México, si se van a hacer más o logísticamente, si es, sí, eso. Mira, yo creo que un poco de dónde sale el dinero es irrelevante. Bueno, a menos que venga del narco y esas cosas. O de corruptos y demás, pero está bien difícil ya, ¿verdad? Pero yo creo que es más irrelevante de dónde viene, sino más bien de la libertad que se da al hacer las cosas. En el caso de, porque mira, no, lo que sucedió con Desierto fue que de hecho fue un financiamiento 100% mexicano, que es, en su muy temprana vida se vendió a casi todo el mundo. Entonces, de alguna manera, esa película recuperó su inversión para el inversionista antes de que saliera de cartelera, cosa que es sano porque le quita también a la parte de los cineastas mucha presión. En el caso de Roma, fue una coproducción que hice yo con mi compañía, que me asocié con Pimienta Films, con Participant, que es una compañía gringa, y más que nada porque por confianza total a quien ahora la maneja, que fue alguien que conozco desde sus raíces independientes en Nueva York. Él es el que estuvo atrás de las primeras películas de Ang Lee, de Solans, me imagino que de Russell, está de una cantidad muy grande de cineastas independientes de esa época, que ahora resulta que está al frente de este estudio. Él fue parte de los que me ayudaron a hacer Y tu mamá también, y fue que está en este estudio. Entonces, las reglas estaban claras. O sea, él me dijo que le tenía que dar un guión únicamente para que si él se metía en broncas con esta película, lo último o sea, donde sí se lo fregaban es que le dijeran, ni siquiera te dieron guión. ¿Sabes? Era una parte más legal para él que ninguna otra cosa. Él ya había yo le conté lo que quería hacer en una cena, nos dimos la mano y me dijo, va. Yo ya le entro, la bronca que tengo es que tengo esa bronca que yo tengo que proteger legalmente. Pero, digo, nunca se aparecieron, o sea, yo hice la película que quise hacer y estoy terminando la película que quise hacer. Creo que la parte de las coproducciones o no, no es el peligro. El peligro son las imposiciones culturales, y el peligro son, ahora sí, también las apropiaciones culturales. Aquí en México, por ejemplo, está habiendo muchísima inversión extranjera, que por un lado me da mucho gusto porque hay mucha chamba. O sea, antes salir del CUEC era salir al desierto del Sahara, en donde no había chamba, no había trabajo, era muy difícil. Y además, eran unas épocas muy difíciles para el cine mexicano. Me da mucho gusto que ahora chavos que todavía no terminan la escuela y ya tienen miles de chambas, cosa que está muy bien. A mí lo que me preocupa es que por eso mismo también se está perdiendo, se puede perder un rigor, también una cultura de defender tu producto, porque todas estas producciones Netflix y demás que se están haciendo por todos lados, ellos mal que bien van dictando contenidos. Eso me parece muy peligroso, que los contenidos vengan de necesidades comerciales de otras entidades. Mientras que eso pueda convivir con un cine más autoral, un cine de autor, donde sea que los contenidos nazcan de los autores y que esos puedan tener una difusión y que puedan tener una distribución, yo no tengo un problema. Me preocupa más una cultura generacional que al sentir este efecto Netflix, se les olvide la otra parte, que me parece que es el músculo fundamental. Y la verdad, pragmáticamente se los digo, o sea, los cineastas que se enganchan a esa maquinaria
muy difícilmente van a salir de esa maquinaria. Lo mismo que los cineastas que se enganchan de entrada a hacer comerciales, muy difícil, y van a tener mucho éxito, pero muy difícilmente van a poder hacer una marca. Si de pronto les interesa, quieren hacer esto porque les interesa, cineastas que a lo mejor tienen ahorita un cierto prestigio, es mucho más fácil que lleguen por el camino autoral y a partir de eso después regresar a Netflix a dar sus propias condiciones, a que si entran al engranaje, en donde a lo mejor van a tener una muy, muy exitosa carrera, siendo parte del engranaje nada más. Hola, mi nombre es Manuel y mi pregunta va hacia cómo ha sido tu proceso creativo con Roma en la dirección y dirección de foto y cómo la has llevado. Y también me gustaría saber por qué en tus proyectos anteriores no lo hiciste. Pues en los proyectos anteriores fue muy parecido por la misma razón por la que Mario Luna se enojó conmigo. Porque el Chivo era mi asistente. Cuando yo era fotógrafo en el Cuelgue, el Chivo era mi asistente. Hasta que le vi su primer super ochazo, le dije a Mario Luna, ¿yo para qué estoy fotografiando si este güey es mejor que yo? Y es ahí cuando él me regañó y yo no le hice caso. Y lo que pasa es que pues yo estaba chambeando con el Chivo y teníamos una mancuerna muy telepática. Proyectos, tiempo y distancia como que hizo que ya él no pudiese participar en una de mis películas y lo seguí extrañando. Y Roma le iba a hacer el Chivo. Ahora, en casi todas mis películas he terminado fotografiando alguna semana, porque tengo que filmar algo y el Chivo ya no está disponible, lo que sea, siempre había filmado algo y siempre me había divertido. Y había dado palomazos como fotógrafo con otros cineastas. Y en esta lo que pasa es que el Chivo tuvo un problema de índole familiar como un mes antes de, ¿cuándo fue? ¿Un mes antes de inicio? Un mes antes de inicio el rodaje, y después de considerar distintas opciones, había grandes fotógrafos que yo admiro profundamente, internacionales, que estaban listos de subirse al barco. Me empezó una hueva tremenda el tener que hablar en inglés con ellos en un set en español. Creo que fue la razón inicial donde, y estoy hablando de grandes maestros. Estaba desde Chris Menges, estaba el fotógrafo Belatar, estaba, ¿cómo se llama? Conji, estaban todos los que estaban ya listos para venirse. Y dije, puta, vamos a tener que estar hablando en inglés todo el tiempo con estos güeyes. Y esa fue la razón donde más bien me enfoqué a buscar un colaborador aquí en México, joven, y hacerla yo. Y la neta fue un poco como salir del closet. Ahí sí fue un poco, ahí está Francesco, que un gran pilar del trabajo fotográfico de esta película, y él se acordará como la primera semana como que todavía me daba pena ser fotógrafo, pero como que ya cuando salí del closet más bien el problema es que ya había dos neuróticos en el set, el fotógrafo y el director, que además se peleaban todo el pinche día. ¿Para ti fue una pesadilla? Bueno, sí. Bueno, sí. Pero lo que te digo es que lo que sí es, mi educación siempre ha sido muy visual igual. Mi colaboración con el Chivo siempre ha sido muy cercana. ¿Que quiero volver a colaborar con el Chivo? Sí, por supuesto. Ahora que quiero también seguir explorando cosas que estábamos explorando en esta película, tengo muchísimas ganas. Entonces, a alguien le dije que el problema que tengo ahorita es que yo creo como fotógrafo solo me puedo fotografiar a mí. El problema es como director, no sé si quiero volver a trabajar con ese fotógrafo. Entonces estoy en esas ahorita. No, pero lo que es cierto es que hacía mucho sentido. Por cómo se dieron las cosas, bueno, es verdad que empezó el Chivo, pero para mí en retrospectiva me parece que si había una película para hacerlo era esta, ¿no? Es una película
que tú habías querido hacer hace mucho tiempo, que se hizo con un proceso personalísimo de los involucrados, y me parece que justo en retrospectiva hace mucho sentido. O sea, me parece que ahí está también parte de la esencia de lo que la peli es, ¿no? En esta decisión forzada en su momento, digamos, ¿no? Perdón, antes de seguir con las preguntas, Sí. brevemente, has trabajado con fotógrafos muy impresionantes a lo largo de tu camino, ¿no? O sea, Christopher Doyle, Guillermo Navarro, este fotógrafo de Bayona, Oscar, Benoit de se me Ville fue el también. apellido. María Seco, que es una extraordinaria fotógrafa mexicana, hermosa, entrañable, y con una mirada increíble. ¿Cómo son esos encontronazos entre el director de arte y el fotógrafo? ¿Cómo se da esa simbiosis? Mira, generalmente muy buena. Generalmente lo que es verdad es que normalmente el diseñador, el director de arte empieza a trabajar antes que el fotógrafo en la película. Por lo menos me ha pasado así en muchos de los procesos en los que ahora estoy. Lo que pasa es que no trabajo yo solo, yo trabajo para la visión de un director, ¿no? Y las discusiones se hacen con él y se toman las decisiones juntos. Entonces, cuando llega el fotógrafo, también el fotógrafo hace lo mismo. Puede tener su input, puede tener su bagaje, pero se suma también a, todo esto suma a la visión de un director, ¿no? Entonces, para mí ahí está la clave. La clave es que yo trato de pensar mucho en la luz y en los espacios cuando diseño. Yo entiendo que diseñar un espacio para el cine es completamente distinto a la arquitectura, es decir, hay que pensar en luz, hay que pensar en la parte práctica, hay que pensar en todas estas cosas que son, para mí los sets tienen que ser máquinas de hacer cine, ¿no? No necesariamente tienen que ser espacios que se vean bien, sino justamente pensar en cómo vamos a iluminar, cómo se va a ver mejor, dónde va a estar más o menos el personaje. Y todo ese trabajo se hace en las conversaciones profundas con el director. Sí, pero ahí hay un ojo tuyo muy de Sí, iluminador también, sí, por cuando desde tus discusiones estamos hablando de un set y de las primeras cosas que hablas de fuentes de luz, no necesariamente de espacio, sino también de fuente de luz. Sí, y por ejemplo, en este caso llevamos una cosa que yo he estado tratando de experimentar a un paso más allá, que es, a mí me gusta entender, como te digo, los espacios como máquinas de cine. Cuando tú estás en un foro, en un estudio, básicamente lo que haces es construir para que, entendiendo dónde se puede meter la cámara, cómo se puede meter la cámara, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos ahora fue llevar esto a locación. Fue muy interesante lo que hicimos con la casa, la locación principal, que al final conversamos mucho en cómo la queríamos iluminar, cómo queríamos que llegaran, Sí, llegara la luz. el problema ahí de cómo iluminar es que lo que preparamos mucho tiempo y después nos llegó ahora sí algo que no nos esperábamos, es que le íbamos a iluminar más con la luz la luz que estaba. O sea, la luz natural de las fuentes y de las fuentes de luz y de la luz de día que hubiese. Cuando tomamos, no, es que así se diseñó todo y hasta hicimos fotos y cuando íbamos a locación era así. Cuando se tomó la decisión de irnos 65 milímetros, lo que pasa es que aprendimos que para que se viera bien, necesitaba 5 o 6 de exposición. Y para eso entonces empezó a ser la manera de trabajar para poder reforzar esas luces de una manera que siguiera dando, que siguiera pareciendo exactamente como si fuera la fuente, pero que estuviese reforzado. Y para eso tenía mucho que ver con el trabajo que hiciste en el set de abrir paredes. Sí, lo que hicimos fue tomar una casa, reforzarla, una casa que se iba a derrumbar, que esa era un poco la consigna, para poderla modificar, y pues generamos cosas como en la azotea hicimos una especie de zanja para poder levantar las paredes con un sistema. Lo que hicimos pues abrir los techos, y eso sirvió justamente para poder tener posiciones adecuadas para cámara y luz. Y para mí eso es esencial en el trabajo del diseño de una película, ¿no?
Entonces, generalmente cuando llega un fotógrafo, entiende también que se está trabajando para el mismo lado, y entonces hay discusiones conceptuales muy interesantes. Yo trato de compartir referencias y las cosas conversadas con el director, con el fotógrafo, antes de que incluso llegue al proyecto. Pero como te digo, tengo probablemente mis últimas, no sé, 15 películas, yo entro meses antes que el fotógrafo a trabajar, ¿no? Muy bien, pues. Cobran más que los diseñadores, entonces, los cabrones. ¿Qué onda? Me parece muy importante y muy serio lo que acabas de decir hace rato de que la narrativa es el veneno del cine. Y bueno, se me hizo muy importante, pero muy divertido también, porque siento que hay como lo mismo que dijeron, que mucha gente puede estar muy en contra de eso. Pero entonces tengo dos cosas. Una, de que supongo que hay mucho de eso en el nuevo proyecto en el que están trabajando, y que pues estaría padre tener una publicación para que nosotros estudiantes podamos respaldar más al respecto, como todo esto que se está hablando y que se ha hablado sobre esta forma de hacer cine. Y pues hace rato dijiste que no se había hecho con guión, entonces eso para mí es como muy importante, precisamente para como aprender qué es esto que están haciendo. Entonces, mi pregunta relacionada con eso sería cómo sería el trabajo con los actores, en el sentido de que ya montaste todo, ya tienes como tú como fotógrafo, ya sabes como cómo se va a desarrollar esto y saber cómo se va a trabajar cuando, si queremos hacer el guión en el mismo momento, ¿no? Entonces, bueno, es que nadie tenía un guión, yo no quería hacer un guión, tuve que escribirlo, pero sí tenía ahora sí, una continuidad de escenas. Ahora, la verdad, la sorpresa fue, yo hacia el final, se decían, bueno, esta película, quién sabe cómo va. Y a Carlos, mi hermano, le decía, bueno, es que esta no tiene narrativa, es otro rollo lo que estoy tratando de hacer. La sorpresa fue que terminó siendo una película narrativa. Sí. Pero el impulso no fue narrativo. Y creo que eso es lo que la hace un poco diferente a mis otras películas. Yo cuando llego en esta película, llegamos a una escena, generalmente sabía que yo quería fotografiar a los actores en su medio. He desconfiado cada vez más de los close-ups, entonces manteniéndome cada vez más lejano, dejando que todo fluya. Los close-ups me fascinan cuando tienen una función, tienen un punto, o cuando hay todo o sea, ves los close-ups de la época de Bergman al principio de los 60, por ejemplo. O incluso acá el maestro Ayala Blanco habla de Dreyer, los momentos donde Dreyer o Bresson hacen ciertos close-ups, pero son más fragmentados quizá. Pero aquí en ese sentido era mucho más abierto, entonces yo tenía mucho espacio de juego con los actores, de tal manera que nuestra cámara iba a ver bastante. Además, en los últimos, que van ya casi 20 años, solo he filmado con 2 lentes, con el 18 y el 21, y aquí sus equivalentes en 65, que eran, ¿cuáles? El 50 y el, ¿cuáles eran? Ya se me olvidaron. 35 y 50, ¿no? Sí. Y entonces eso te da un gran margen de profundidad de campo, porque sí me interesa que los personajes y el contexto sean parte de lo mismo, que tengan el mismo peso. Entonces, yo algunas veces escribía algo, o reescribía algo, porque generalmente lo que les llegaba a los actores ya era reescrito, porque filmamos en absoluta continuidad. Eso es una gran diferencia. Eso fue una gran diferencia. Filmamos en absoluta continuidad. Eso quiere decir que los actores que no sabían nada de la historia iban aprendiendo su circunstancia día a día. Entonces, ellos más o menos sabían lo que les había pasado el día anterior, digamos. Entonces yo llegaba y también reescribía a partir de los accidentes que habían pasado, reescribía lo que ya tenía. En las mañanas
algunas veces les daba a los actores o algunas de ellas el texto, por si quería que dijeran algo en específico, y montaba la escena. Algunos no les decía qué onda, tenían que seguir más bien lo que los otros, pues hacerlo como en la vida, tú no sabes lo que el otro va a decir y tú respondes. Y cuando yo daba notas, nunca las daba en común, más bien yo me jalaba un actor y les decía, ¿sabes qué? En esta escena, que se te caiga el lápiz para que, a ver qué pasa con el otro. De tal manera que eso provocaba eso provocaba un caos, que era básicamente pues como es en la vida, hay un caos interno. Pero además de eso, emocionalmente yo sí les decía secretos de su personaje que los demás no sabían y cosas que él sabía de los demás que los demás no sabían que él sabía. Pero eso se lo decía por secreto a cada uno de ellos, ¿sabes? Entonces creaba una dinámica ya entre ellos y entonces era así más o menos pues el método era así, por ese lado. Bueno, nada más como comentario final, creo que, o sea, esa forma de, gracias, que esa forma de hacer cine es lo que hace que se sienta más real y pues como más orgánico todo, entonces pues se me hace una genialidad. Ahora, Qué y yo chido por que esté ahí. inseguro, por no haber tenido tantas inseguridades técnicas y formales por tanto tiempo en mi vida, ¿sabes? O sea, es que ahora al trabajar con todo, o sea, la parte formal y técnica es una cosa que no, o sea, incluso de efectos visuales es como una segunda naturaleza. Yo no, ahí está también. O sea, en ese sentido lo que voy es que es padre iluminar con luz con la luz la natural, pero es fundamental saber iluminar también. Y mantiene la motivación de saber qué va a A lo seguir que voy es que pasando. con esto no estoy despreciando toda una base académica, ¿sabes? Cada quien tiene su método. A lo que voy es que de hecho ahorita en la escuela es donde pueden justamente explorar la base académica y de ahí intentar las otras cosas, porque si no después hay fotógrafos que hacen cosas maravillosas mientras existe el sol en la ventana. En el momento que el sol se les va de la ventana ya no saben qué hacer. O qué pasa si tienes que seguir filmando y se te fue el sol de la ventana y quieres que se vea idéntico a como estaba el sol en la ventana. Lo que voy es que no estoy despreciando una parte académica. Hay una parte académica que creo que es importante para saber cuáles son tus herramientas. Mientras más control tengas tus herramientas, más libre vas a ser. Sí, o estructurar un guión, a veces es importantísimo también estructurar un guión para después no romperlo, Totalmente. es decir… sí, hay que dominar las reglas para después después saber romperlas, cómo claro. romperlas, ¿no? Por allá, Hay por aquí uno que otro savant, que son de los que no necesitan hacer eso, pero dejen que, a menos que no sientan totalmente que son el próximo Carlos Reigadas, tengan más humildad y traten de aprender un poquito, porque en mis tiempos cuando se reunían estudiantes así, se llamaban asambleas. Y en esas asambleas no se hablaba de cine, se hablaba de muchas otras cosas. adelante. ¿Qué tan difícil es regresar a filmar a México? Mira, por un lado fue una cosa fue muy apasionante. Es el sentir, después de haber estado tantos años, sobre todo mis últimas películas las firmé en el Reino Unido, en donde ir a un estudio o ir a un set es como ir un poco a una fábrica, no, a una mina de carbón, en donde hay una separación total entre distintas ramas, en donde hay una jerarquía absoluta, pero jerarquía no me refiero en cuestión de trabajo, sino incluso de relación. O sea, tú tratas de invitar a unos eléctricos a echarse una cerveza al final de la semana y nada más dicen, no, Captain, thanks, Captain. Porque para ellos, o sea, no es algo que se tiene que mantener todo separado. Y de pronto es llegar a México donde pues te echas el sapo, o sea, el staff. Además, trabajé con un staff que yo conozco, que crecimos juntos. Mi gaffer
él había sido chinchigüilla cuando yo era asistente de dirección, ¿sabes? El tramoyista era el hijo del Kimba, que con el Kimba yo hice toda mi carrera de asistente y de boomista con él. O sea, gente que ya es de llevarse, donde hay una horizontalidad en cuestión de la relación humana, que eso hizo una gran diferencia. Donde sí noté una diferencia muy, muy grande, y eso me preocupa el efecto Netflix, es la falta absoluta de rigor. Rigor y concentración. Y de también, concentración, ¿no? hijo, eso, y de hecho eso me volvió loco, eso sí me hacía explotar. En mi caso lo mismo, o sea, de venir también de trabajar, de repente hay chispa y hay una manera de resolver las cosas que es increíble, pero por otro lado hay mucha desconcentración y poco rigor. Y también una sensación de yo me las sé todas, ¿no? Cuando en realidad hay que irlo generando, hay que irlo probando, pues, ¿no? Y como todo mundo tiene, en mi época, el Cannes era una entidad abstracta rarísima que estaba hasta allá, donde veías eso lo más cercano en las clases de Jorge Ayala Blanco. Era lo más cercano. Ahora, como todo mundo tiene 3 grados de separación con Cannes, porque todo mundo es amigo del que trabajó en la película de no sé quién que fue a Cannes. Entonces ya con eso todos son Mr. Cannes. ¿Sabes? Todos saben un chingo. Entonces, hay una parte donde esos 3 grados de separación son un chingo, es lo que quiero que sepan. Esos 3 grados, a lo mejor son 2 grados de separación, ese grado de separación, o es un grado de separación, es un chingo ese grado de separación. O sea, el haber trabajado con el güey que no tiene nada que ver con ser. Entonces, sí hay un poquito esa actitud. Curiosamente, ahora sí, de la clase burguesa en el cine. La clase obrera, me refiero al staff, sigue siendo igual de sólida que siempre, con una falta de rigor, pero más de conocimiento técnico y de estructura, donde lo que está sucediendo ahorita es que tienes muy buenas gentes de departamento en el staff. Por ejemplo, nuestro gaffer era maravilloso, y tienes una bola de eléctricos que trabajan y se rompen el lomo y están en una concentración absoluta, pero que no tienen el conocimiento. Y yo, de hecho, le preguntaba mucho a Javi, el gaffer, oye, pero ¿por qué no, o sea, qué pasa con los que no pases? No, es que yo sí lo paso. El problema es que empieza a tener un poquitito de conocimiento, se vuelve gaffer de Netflix. Y entonces es lo que está sucediendo, que también la calidad de los gaffers está bajando, porque ya cada quien que tenga un poquito de conocimiento se convierte en gaffer de comerciales y de Netflix, porque hay una gran demanda. Eso pasa en general en los puestos también en México, es decir, no formamos tantos cuadros técnicos como ahora demanda hay para ellos, es decir, se está haciendo una cantidad enorme de cine comparativamente al que se hacía hace 10 años, se está haciendo una cantidad de series enormes, los comerciales, es una industria que está creciendo y que no estamos aportando o no estamos pudiendo formar cuadros técnicos y digamos, y creativos. Eso es lo que me doy cuenta todo el tiempo, es decir… Sí, es el rigor, o sea, es esa palabra. O sea, el rigor, o sea, yo no estaba acostumbrado a estar preparando un shot o rodando y ver tanta gente con sus teléfonos, checando teléfonos, ¿sabes? O tanta gente hablando del reventón del fin de semana, ¿sabes? O sea, hay demasiada distracción social. Yo lo que sí cuestioné es que qué gente ama el cine y qué gente le gusta el medio. Y son 2 cosas que creo que se están empezando a confundir mucho en México. Y creo que hay que empezar a hacer una separación de los amantes del cine y de la maravilla y de las gratificaciones, pero también las chingas que lleva a hacer una película, y a los que les gusta el medio, que son 2 cosas que no necesariamente tendrían que ser compatibles.
Vamos a dar una pregunta más. A ver, por aquí. Ok. Hola. Me gustaría que me platicaran, ya que están ambos, cómo abordan y diseñan técnica y conceptualmente los efectos visuales, porque me parece que en tus películas funcionan más como una herramienta para profundizar más que un lujo visual, ¿no? Sí, o sea, bueno, para mí es esencial entender como diseñador ahora que igual que tengo una brocha, tengo también una brocha digital en ese sentido, ¿no? Uno va aprendiendo las reglas, o sea, trabajar con Alfonso, por ejemplo, es una súper delicia porque sabe más de efectos visuales que casi nadie, lo tienen, como dice, de manera natural, lo vas aprendiendo y lo vas soltando. Creo que es interesante ese diálogo, entender hasta dónde está la parte, hasta dónde puedes crear en la parte práctica, que es importante darle al actor para verdaderamente meterse en su personaje en ese sentido, y que es importante construir con las herramientas que ahora se pueden. Yo creo que es cada vez más natural, es algo que va a seguir pasando cada vez más y más. Es cierto que la tecnología cambia todo el tiempo, entonces hay que tener mucho cuidado en dónde se usa. Para mí es importante no usarlo en algo que sea fundamental para la historia, porque en realidad funciona mejor como fondos, funciona mejor para corregir cosas. No sé qué opinas tú, pero para mí, te digo, es como tener un martillo, un clavo, una brocha. Son herramientas que vas entendiendo y que depende el tiempo, los recursos y la habilidad de la gente que lo hace, el resultado. Es lo mismo que pintar, que texturizar un panel que parezca que lleva ahí 150 años, ¿no? Si tienes un buen pintor, si le dedicas el tiempo, si pones talento, va a funcionar bien. Si no, se va a ver mal. Es exactamente lo mismo con los digitales. Pues no hay es algo que no se soluciona ¿no? con programándolo, sino se necesita también la artesanía, el trabajo y el talento de la gente que está involucrada. Sí, y hay una parte fundamental ahí también lo que tú lo dijiste, es una herramienta. Porque si no, también las películas de efectos visuales pueden ser el veneno del cine. Sí, sí. O sea, y los efectos visuales son una gran herramienta. Yo te puedo decir el nombre de mi director favorito de efectos visuales, y estoy seguro que a nadie se le ha ocurrido este nombre, y se llama Nuri Ceylan. Nuri, claro. Nuri es un maestro de los efectos visuales, porque los utiliza como una herramienta. Y estoy seguro que muchos de ustedes piensan que Nuri nunca ha usado efectos visuales. Bueno, estas películas están repletas de efectos visuales, porque no son más que herramientas para la parte orgánica, conceptual y de lenguaje que él ya tiene. Y así yo, de hecho, lo maravilloso de los efectos visuales es que ahora sí no hay límites. Y es una vez más pero por otro lado, yo sí creo que para crear un lenguaje se necesitan los límites. Y entonces es utilizar los efectos visuales una vez más como herramientas. Muchas veces una herramienta francamente económica. O de comodidad. A veces sí, también bueno, pero que tiene que ver con la lana. En el cine la comodidad tiene que ver con lana. En cuestión de, es mucho más económico construir todo, solo construir la parte de abajo de un edificio donde interactúan tus actores, y todo lo demás que en realidad no hay gran interacción, es hacerlo con efectos visuales que construir todo el edificio. Sí. Y eso sí necesitas el edificio. Al hacer nosotros, al reconstruir Insurgentes, en realidad no podíamos construir todo Insurgentes. Además era la esquina de Insurgentes con Baja California, entonces eran 2 cuadras de Baja California y 2 cuadras de Insurgentes. Sin embargo, todo el universo que continúa no lo podemos construir físicamente. Sin embargo, con la ayuda de los efectos visuales, puedes ayudar a crearle una organicidad y complementar un universo ya creado. Pero con rigor. Esa es justamente la cosa. Es decir, en los efectos visuales hemos dedicado más tiempo a investigación y a generar dibujos
que en el rodaje. Y texturas, y texturas. fotografiar por todos lados texturas de pedazos de pared para complementar los efectos visuales. Como tú dices, es mucho tiene que ver con la investigación, pero también, y te digo, de todas las películas que he hecho, los mejores artistas de efectos visuales son gentes que además saben dibujar, que es algo que también se está perdiendo. Nuevas generaciones, y yo me quejaba con animadores, muy buenos animadores, pero limitados, que nacieron nada más del dibujo a partir del 3D en digital, y que no tienen los recursos de esos mismos que saben dibujar y saben pintar, que además utilizan las herramientas. O sea, hay una parte de formación que tiene que ver con lo que hablábamos, para hacer nada más luz natural, es fundamental saber iluminar perfectamente con luz artificial. El Chivo no llegó a hacer películas de Malick, así saliendo del CUEC. Si ven la carrera del Chivo, fue el más meloso fotógrafo sí, pero además a un nivel que es cuando empezó, él mismo se rechazó a sí mismo, porque se empezó a volver casi kitsch del mismo, en la época de Meet Joe Black y eso, que ya era ya una exageración de iluminación. Y solo así llegó a donde llegó después. Es lo mismo que en los efectos visuales. Creo que la formación arquitectónica, la formación pictórica es fundamental. A final de cuentas, las bases van a ser siempre las mismas. Y las bases están en la historia del arte, y para los efectos visuales están en la historia del cine. O sea, quieres aprender historia de efectos visuales, hay que ver a Méliès. Y digo, a partir de ahí empiezas a ver cómo funciona. Los matte paintings. Lo que hizo Méliès es exacta, no hay nada a que estemos haciendo ahora que no sea una continuación de lo que hizo Méliès. Miniaturas, pinturas, o sea, en general es eso, es la magia, ¿no? Era lo que hacían. Bueno, pues muchísimas gracias por su magia y por esta generosidad en esta conversación. Y un aplauso muy grande para despedir a Alfonso. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero agradecer grueso al CUEC. Y la neta, a la Ciudad de México, que gracias a eso estamos aquí haciendo esta película, en el sentido de esta película es cerca de la Ciudad de México. Todo tiene que ver, no es ni siquiera un homenaje, sino es un canto de amor a la Ciudad de México. Entonces, pues yo quiero, ya que este es territorio Puma, que se vengan a echar un Goya para acá, que se tomen una foto con los chavos y con sus maestros. Pero ¿no? Puma del UNAM, ¿verdad? No de la Puma Condesa. de la UNAM, por supuesto, todavía de ese territorio. Es lo que iba a preguntar. Pero tú de closet, ¿no? Mi pambolero soy yo. Bueno, pero sí. Vente, Tatiana. Y vamos ahora también a ver la película de Tatiana, o sea, nada más, lo que queremos también es que ustedes escuchen una nueva cosa que hay de Atmos, entonces, pues echémonos ese Goya, o están medio dormidos, o qué onda, para que sea, Ahora, oye, yo te lo puedo mandar. No, era la frase. Es que la corté. Cuando estás hablando del veneno. No, la memoria. Chicos, si se acomodan a Varios selfies. Toño. Toño está. Toño Ruiz. ¿Es el mismo chaleco? Sí. ¿Es el mismo chaleco? ¡Tarán! Ya salimos todos, ya están todos los que son. Único. Ahora sí, un Goya. Bueno, el Goya tiene que ser con todo y puño, así que, maestro Luna. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Vientos! A ver, les vamos a poner un poquito.
Pásale al fondo, porque íbamos a pasaba.